En este video voy a decirte todo lo que necesitas saber por si quieres comprarte unos audífonos como esto. De entrada debo decirte que el diseño me sorprendió. El estuche es más pequeño. Si lo comparas con la versión pasada, pues te vas a dar cuenta que el estuche es más pequeño, cabe donde quiera. Mira, cabe hasta en la palma de tu mano y esto está brutal. También viene con un botón físico. El estuche tiene un botón físico aquí en la parte de atrás, y para sincronizarlo lo mismo de siempre, simplemente abres el estuche, está listo para sincronizarse. Y algo que a mí me gusta del estuche es el diseño, y aparte del diseño viene con pines de carga magnético. Ustedes saben que siempre en mis videos yo siempre destaco esto de unos audífonos que vengan con pines de carga magnético, porque esto va a garantizar de que haya una carga satisfactoria y de que no vaya a haber ningún problema. Autonomía de batería: los audífonos cuentan con 6 horas de batería, es decir que Apple mejoró muchísimo la autonomía de batería. También el estuche viene con carga inalámbrica, así que lo vas a poder recargar con cualquier base de carga inalámbrica que venga con certificación de QI. Pero ahora voy a sacarlo, y en este video solo quiero concentrarme en lo más destacado. Primero, que no tienen almohadilla. Esto es una molestia para ti, Alex, que no traigan almohadilla. Pues debo decirte de que a mí en lo personal no me molestan para nada. Era algo que me tenía a mí un poco preocupado, y de hecho lo dije cuando hice el preview. Ahí dije de que y esto está lleno de polvo aquí adentro, pero no pasa nada, voy a seguir con el video. Pues bien, cuando hice el preview, ahí yo dije de que me parecía extraño de que Apple no colocara almohadilla en este nuevo diseño, pero después que llevo tiempo con ello, que lo he estado usando, debo decirte que acertaron en cuanto al diseño. Y ustedes saben que no todos tenemos el oído del mismo tamaño, pero dado a este gran diseño que hizo Apple, pues creo que no te van a hacer falta las almohadillas. Y si tú eres un usuario que vas a durar jornadas largas con ellos puestos, pues no vas a tener problema, porque yo he estado con ellos por mucho tiempo y a mí en lo personal no me molestan para nada. Recuerden que el tema de la ergonomía y qué tan confortables son, si se caen o no se caen, pues esto ya va a depender de cada usuario. En mi caso, he estado corriendo con ellos, he estado haciendo cosas un poquito extremas para ver si se caen, y a mí, a pesar de que me dan esa sensación de que no se aprietan bien, porque cuando lo tengo en el oído yo siento que no se ajustan bien. Si lo comparo con los Pro, que los Pro sí se ajustan bien cuando me lo pongo en el oído, pues yo pongo una almohadilla grande y ellos como que se adhieren bien al oído. Pues en este caso no, en este caso simplemente tú lo agarras, te lo enganchas en el oído y ya, tú no sientes la sensación de agarre, y quizá por esto es que tú sientes esta sensación de comodidad, sientes que no te molestan a pesar de que no tengan almohadilla. Y por eso es que ustedes saben que no colocaron cancelación de ruido, porque en unos audífonos que vengan con cancelación de ruido, pues la almohadilla es algo fundamental, y por eso me parece a mí fue que Apple no colocó almohadilla en esto, porque al no tener cancelación de ruido, pues esto hace de que no gastaran dinero en almohadillas, y por eso el precio es más barato, porque recuerda que los Pro son más caros que esto, porque vienen con cancelación de ruido. Y es lo único, me parece a mí, que es lo único que tú vas a echar en falta en unos audífonos como este, la cancelación de ruido, porque en cuanto a la demás tecnología es lo mismo. Vienen con sensores con detención de movimiento, sensores con detención de llamadas, los dos son independientes en una llamada, funciona el lado izquierdo, tanto funciona el lado izquierdo como el lado derecho. Si se descarga uno, puede seguir hablando con el otro, mientras ese que se descargó se está recargando en el estuche, y funcionan de maravilla. En la experiencia en cuanto a las llamadas, he estado haciendo pruebas, he estado hablando por teléfono, he estado tratando de ver si le encuentro algún punto negativo, y hasta este momento, chicos, no le encuentro ningún punto negativo a estos audífonos. Sí me hubiese gustado de que colocaran almohadillas y que vinieran también con cancelación de ruido por este precio, pero ustedes saben que la vida, si Apple hubiese colocado eso, pues
sería otro precio, sería más caro, y ya ellos tienen uno que vienen con esta cancelación de ruido. Me parece a mí, y es mi opinión que te voy a dar de estos audífonos, es que si tú tienes los Pro, pues no vale la pena que te cambies a esto. No te cambies, porque a nivel tecnológico e inclusive los Pro son buenísimos. Lo único que vas a echar en falta es la autonomía de batería, que esta batería dura un poco más que los Pro, y también la cancelación de ruido, que estos no tienen cancelación de ruido y los Pro sí. Y en cuanto a todo lo demás, toda la tecnología es igual. Ambos vienen con certificación IPX4, están certificados para prueba de derrame, es decir, que tú puedes ir al gym, hacer ejercicio, o si está lloviendo y tú estás en la calle y te cae un poco de agua, pues no pasa nada. Ya yo he hecho duras pruebas a la mayoría de audífonos que he mostrado aquí en el canal, y esta certificación IPX4 por parte de Apple pues es muy buena. Y IPX4 y IPX5 pues es una certificación de derrame muy buena, y en este sentido no tengas problemas si tú vas al gimnasio y sudas mucho, porque por eso estos audífonos no se van a dañar. También quiero hablarte ya de lo más importante, y es sonido. Ustedes saben que Apple certificó audio espacial. Ellos certificaron también que los bajos están mejorados, que los bajos de estos también suenan bien. Pues debo decirte de que si lo comparas con los Pro, y de hecho más adelante voy a hacerle una comparativa con los Pro, y voy a hacerle una comparativa con los Bose Quiet Comfort para ver cuál suena mejor, porque me sorprendió tanto la calidad de sonido que quiero compararlo con esos dos para ver si Apple superó la calidad de sonido entre esto y versus los hermanos menor, que son los Pro, ¿no? O los hermanos mayor, no sé. Quiero hacer una comparativa entre esos dos. Pero mi experiencia en cuanto al sonido con estos dos, brutal. Me gustó, me gustó, es decir, me dieron más de lo que yo esperaba. Yo pensaba que, y honestamente te voy a decir esto, ustedes saben que yo en este canal digo las cosas como son, pero yo pensaba que eso era un truco comercial de Apple para atraernos y qué sé yo, que lo compráramos. Pero yo, que soy un amante al buen sonido, que por eso tengo los Bose, porque a mí me gusta el sonido, debo decirte de que hicieron un buen trabajo. Y no importa si tú estás escuchando música con audio espacial o si tú estás escuchando música normal, te vas a sorprender con la calidad de sonido. Los bajos, los medios, los agudos suenan brutales, y sí hay una gran mejora en los bajos, que de hecho yo he estado probando los bajos para, qué sé yo, ver esa gran diferencia, y me sorprendieron, chicos. Y no importa, lo bueno de esto es que no importa si tú estás escuchando música con audio espacial o si estás escuchando música normal, porque ustedes saben que la música con audio espacial, pues el contenido tiene que venir con esa certificación, y Apple Music y Spotify, estas aplicaciones vienen con este tipo de música en 360 y este tipo de cosas, que para tú poder disfrutar de ese contenido, pues para tú poder sentir esa experiencia del audio espacial, pues la música tiene que venir certificada para eso. Y las dos aplicaciones son de pago. Apple Music es de pago y Spotify también es de pago. Lo bueno de Spotify es que te permite escuchar la música de manera gratuita. Te ponen algunos anuncios, pero también puedes disfrutar de la música. Así que si te compras estos audífonos, recomiendo que descargues esa aplicación y buscas los contenidos que cuenten con audio espacial o con audio en 360, y vas a notar una diferencia. Vas a tener una experiencia de sonido pero súper brutal. Así que de manera honesta te digo de que sí hicieron un buen trabajo, me sorprendieron, llenaron mis expectativas. Punto negativo, punto positivo, ¿qué te puedo decir? No le veo ningún punto negativo. Creo que por primera vez en un revisado que hago a unos audífonos de Apple, no le veo ningún punto negativo. En cuanto al precio, se ajustan al precio, porque a pesar de que no tienen cancelación de ruido o no vienen con almohadillas, pues ellos ajustaron el precio, y creo que $185, $175 está súper bien para la calidad en estos audífonos. Sería cómo se escuchan los micrófonos con mucho ruido. Ahí yo tengo una autopista
oigan el ruido que hace de fondo, ya que al parecer aísla un poco el ruido. Y me gustaría eso, que ustedes tengan una idea de cómo suenan los micrófonos de estos audífonos. Así que, no sé, déjame saber en los comentarios qué te parece, cómo se oyen estos micrófonos. ¿Sí? Llegamos a la parte final. Si sientes alguna duda o piensas que se me quedó algo en este revisado, pues aquí está la caja de comentarios. Déjame tu comentario, cuéntame tú qué piensas sobre estos audífonos. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega. Bye bye, hasta la próxima.